Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un realmente gran placer de que hoy está con nosotros, como ya acabo de decir, un muy querido colega, gran especialista de la literatura latinoamericana, pero que es a la vez, como creo que todos los presentes saben, una de las voces más importantes, más fundamentales de la poesía del sur de Chile. Sergio Mancilla Torres nació en la isla de Quinchao, Chiloé, y hasta hace muy poco fue profesor titular de literatura de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Como crítico, ha publicado una vasta obra de ensayos y análisis que ha ido consolidando a lo largo de más de 40 años de dedicación a la investigación. Formó parte de la red temática Patagonia desde sus inicios, por lo que desde 2015 nos une una intensa colaboración y también diría amistad. En este contexto, quisiera destacar su libro Sentido del lugar, ensayos sobre poesía chilena de los territorios subpatagónicos, que publicó en 2020 en la colección Fines de Mundo, Estudios Culturales del Cono Sur en Inolas que dirijo. Pero además de toda su importante carrera académica, es fundamentalmente, como ya dije, poeta. De los, creo que 17 libros que ha publicado hasta hoy, 13 son de poesía, si conté bien. Bueno, como saben, Sergio es un poeta e investigador que parte de una concepción muy propia del lugar. Ya los títulos de algunos de sus muchos poemarios, como Vientos Trizados de 2021, Kerkún de 2019, Ventanas Empañadas de 2018, Changuita de 2016 o Cauquil de 2005, se centran en características locales de su lugar de origen. Changuitat, por ejemplo, se refiere a la localidad rural en la isla de Quinchao, contigua a la isla de Chiloé, donde Mansilla pasó su infancia y adolescencia. Y Cancún es un término usado por los navegantes chilotes que significa resguardarse del mal tiempo en un lugar protegido y esperar que amaine la tormenta para entonces continuar el viaje. Pero también muchos textos de su vasta bibliografía crítica, que comprende 4 libros monográficos, por lo menos 20 capítulos de libros y más de 50 artículos en revistas especializadas, siempre vuelven al tema del lugar y en especial al lugar de los y las poetas del territorio subpatagónico de Chile. Así, por ejemplo, leemos títulos como Poesía en los territorios subpatagonia chilenos, cuando los lugares se hacen metáforas de 2016, La entropía de los territorios patagónicos de 2010, de 2014 o Lugares que hacen palabras de 2012. Como lo dice Mansilla en el ya citado libro Sentido del lugar, ensayos sobre poesía chilena de los territorios subpatagónicos, los lugares hablan, crean metáforas que de alguna forma entran y persisten en los textos y los marcan intrínsecamente. Pues habitar un lugar, según Mansilla, es habitar por lo menos 2 lugares a la vez: el del espacio material inscrito en una geografía concreta y el lugar imaginado, imaginario de la mente, un campo, como dice Mansilla, vasto de ideas, sentimientos, recuerdos, afectos, imágenes que nos llevan, nos traen, nos instalan en aquellos lugares en los que estamos viviendo y o en los que hemos vivido. De esta manera, no solo habitamos lugares, sino que también el lugar nos habita. Además está decir que estos lugares no son lugares naturales, inocentes, ajenos a la inscripción de la historia y sus monstruosidades. Todo lo contrario, están fuertemente marcados por el impacto del llamado progreso europeo,
y las violencias ocasionadas por la modernidad postcolonial y nacional. Son lugares que ostentan las opresiones, llagas y ruinas de la historia escrita por los vencedores y denunciada especialmente por los poetas del lugar. Es en este doble sentido, creo, de un lugar que habitamos y que nos habita, de un pensamiento de isla fragmentario que a la vez forma parte de un gran archipiélago o una totalidad intermitente, que hoy nos hablará Sergio Mancilla en su charla sobre un pensamiento de islas. Bueno, querido Sergio, estoy realmente súper contenta y feliz de que estás hoy con nosotros y, por supuesto, te paso la palabra. Muchas gracias desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si espero que se escuche bien. Eh, ya voy a compartir algunas fotografías, algunos un Power, pero quisiera decir un par de cosas antes. Primero, agradecer la presencia. Estamos un poco en familia, pero eso está muy bien. Por lo tanto, hablo más en confianza que hablar así ante grupos grandes. Eh, en verdad, se trata de una pretensión mía que en cierta manera me supera, creo yo. Me he propuesto una suerte de tarea intelectual que tengo la impresión de que supera mis propias capacidades, pero aún así la quiero emprender. Se trata básicamente de pensar a partir de mi propia experiencia biográfica de ser habitante de un archipiélago, el archipiélago de Chiloé en particular, y pensar que a la hora de crear conocimientos sobre las maneras de hacer mundo, las maneras que tiene la gente de situarse en la realidad, de armar, digámoslo así, la casa simbólica, la casa existencial, la casa psicológica, la casa afectiva, todos los hogares que nosotros necesitamos para vivir, requiere de un esfuerzo constante para eh, encontrar un lenguaje que dé cuenta de aquello. A veces a lo largo de la vida he pensado que la mayor parte de los problemas intelectuales que nosotros abordamos y que llamamos de investigativos, en verdad, cuando se trata de las humanidades, son problemas que tienen que ver con el modo como hablamos, lo que decimos, lo que no podemos decir. Em, Como dejé de ser profesor de la Universidad Austral y por lo tanto desapareció la exigencia de tener que hacer carrera académica, de tener que ajustarme a los patrones de las validaciones de los papers y esas cosas, no tengo nada contra los papers, dicho sea de paso, me da un espacio también de libertad para elucubrar, para pensar, elaborar, digamos, formas de aproximarme a la naturaleza de los modos de habitar humanos, que en este caso particular lo quiero hacer a partir del caso especial de las islas de Chiloé, que ya veremos por qué, en cierto modo, es un caso especial que hay que atender. Claro, me abre la puerta para conversar de una manera mucho más suelta. Así que yo le voy a pedir excusas, disculpas desde entrada, porque aquí yo no estoy en realidad presentando el producto de una investigación terminada, ni de lejos, ni de lejos. Es decir, estoy en la etapa inicial en que estoy, como le explicaba yo a unos estudiantes la semana pasada, aquí en Valdivia, estoy en este momento como el cocinero que está juntando los ingredientes y sin una receta que mirar, sino simplemente juntando los ingredientes y viendo a ver qué sale finalmente. ¿Ah? Eso creo yo que se tiene que dejar en, en cuenta, se tiene que tener en cuenta. A Claudia Tomadoni le envié yo una descripción que es la descripción un poco de lo que quiero hacer a lo largo de quizás un par de años o más de un par de años incluso. Por lo tanto, no es exactamente la descripción de lo que hoy mismo quiero hablar, ¿ah? Para que se entienda. Eh,
voy a compartir un par de, a ver si, espero que se vea bien. Eh, Ustedes me dicen si espérenme un segundo. Voy a ver cómo le hago para, eh, eh, no sé si se ve completo o no se ve completo. Sí, se ve muy bien, Sergio, sí. Gracias. Entonces, claro, voy a empezar así para que se ubiquen nomás la gente que no conoce bien la geografía de Chiloé. Esta es la isla grande, como ustedes pueden darse cuenta aquí, y luego están las islas pequeñas. Aquí a mi izquierda, digamos, está el Océano Pacífico, de manera que la isla funciona como una especie de gran dique de contención del océano. Y como pueden darse cuenta, aquí esta parte es el Océano Pacífico, y aquí en este interior, aquí está el canal de Chacao, que dicen que Alonso de Ercilla lo habría cruzado en febrero de 1558, pero no todos los historiadores están de acuerdo de que en realidad efectivamente cruzó el canal de Chacao, porque hay quienes piensan que lo que cruzó fue esto que está aquí, este río que está aquí, que se llama el río Maullín, y que eso es lo que habría realmente cruzado, y no este canal de aquí. Como sea, la tradición dice que en febrero de 1558 Alonso de Ercilla, el poeta, cruzó y habría llegado, habría pisado la isla de Chiloé. eh, y todo esto que está aquí dentro constituye un mar interior, eh, que llega hasta el seno de Reloncaví, aquí arriba, y que en cierta medida, aunque parezca raro decirlo, recuerda un poco el mar Mediterráneo europeo. ¿Mm? Con un clima muy distinto, por supuesto, que duda cabe. Y acá está, esta es ya zona continental. ¿Mm? Entonces, claro, la gente de Chiloé que vive esencialmente en el mar interior, no en el océano, en el mar interior. Entonces, claro, es un mundo, ha sido un mundo de navegantes, de isleños. Y yo quisiera en esta oportunidad, voy a dejar de compartir, quiero después, a ver, mostrarles después algunas otras islas, pero por el momento voy a dejar de compartir. Eh, Quisiera yo en esta oportunidad hacer algunos alcances históricos. No soy historiador, así que me van a perdonar, pero algunos alcances históricos como para entender un poco para dónde va esta idea de pensar islas, pensar con las islas, acerca de las islas, y pensar el mundo desde una condición de isleño. ¿Mm? Fíjese que el día 23 de enero de 1835, hace ya bastante tiempo, en circunstancias de que Charles Darwin, durante su pasada por el archipiélago de Chiloé, visitara la localidad de Cucao y alternara en el transcurso de la expedición con un grupo de indígenas que vivían en Cucao precisamente, anota en su diario de un naturalista alrededor del mundo un significativo comentario que estos le hicieron a sus interlocutores ingleses. Eh, Dice Darwin, después de exponernos sus quejas, acababan siempre diciendo, comillas, y todo porque somos unos pobres indios que nada sabemos, pero no sucedía así cuando teníamos un rey. ¿Ah? Lo dice ante el hecho de que sus acompañantes blancos, blanco lo pongo entre comillas, ¿no? Se comportaban con exquisita cortesía con ellos, o sea, con los ingleses, mientras que con los indígenas se comportaban como si estos fueran esclavos más bien que hombres libres. ¿Bien? Eh, para entonces, o sea, en enero de 1835, solo habían transcurrido 9 años desde que el archipiélago fuera anexado por la fuerza militar al Estado chileno. Darwin repara en que los indígenas, quienes dicho sea de paso, dice él, charlaban en indio, o sea, hablaban lengua nativa,
Son tratados casi como esclavos por los chilotes blancos, entre comillas. Les ordenaban trabajar, en este caso, para atender a los exploradores ingleses, sin mencionar paga alguna y sin poner la más mínima atención sobre las necesidades básicas de sobrevivencia de los indígenas. Entiéndase, abrigo, alimentos, techo. El relato de Darwin destila un tono piadoso hacia los indios, si bien a sus ojos no dejan de ser feos, apenas civilizados, unos simples, comillas, hombrecillos. Voy a citar a Darwin. Dice, la piragua en la que la comitiva viajaba, navegaba al lago Hullinco en ese momento, es una especie de bote tosco y extraño, pero la tripulación lo era todavía más. Dudo mucho de que se hayan podido reunir jamás en una pequeña embarcación 6 hombrecillos más feos, dice. ¿Mm? Sin embargo, bogaron bien y muy contentos. El remero principal charlaba en indio y profería gritos salvajes que superaban a los de los porqueros conduciendo sus cerdos. Imagínense las comparaciones que hace este, nuestro amigo inglés. Evoco este episodio relatado por Darwin porque a mi entender no habría que leerlo solo como un dato propio de un pasado presuntamente superado. Al contrario, en el relato, hallamos perfiladas ciertas condiciones y actitudes que no habría que pasar por alto y que si bien son de hace casi 200 años, revelan marcas identitarias isleñas que vienen desde entonces o incluso de más lejos en el tiempo. Lo primero es recordar que Chiloé, como en todos los territorios coloniales hispánicos, la institución de la encomienda fue uno de los pilares fundamentales sobre el que se apoyó la economía colonial, que dio paso a una fuerte estratificación social asociada a la tenencia y control de tierras y de indios. Los encomenderos pasaban a ser dueños de determinadas extensiones de tierra con todos los habitantes indígenas que vivían allí. ¿Mm? Esto se hacía en recompensa por los servicios militares y financieros proporcionados durante la conquista, pero se lo hacía exclusivamente o principalmente a los jefes o a los oficiales o a la gente más notable. No necesariamente todos los españoles recibían encomiendas. Eso es un punto que hay que considerar. En los hechos, sin embargo, la protección, se supone, digo, que los encomenderos tenían la obligación de proteger a los indígenas y de evangelizarlos. Pero en los hechos, sin embargo, la protección y evangelización de los indígenas no estaba garantizada en absoluto, a excepción de las encomiendas asignadas a órdenes religiosas, sobre todo a los jesuitas, en el caso de Chiloé. En la práctica, el sistema de encomienda implicó, en la mayoría de los casos, el desarraigo, la completa privación de la libertad y el descenso demográfico de los sectores indígenas, por lo que ya en pleno siglo XVI, es decir, prácticamente desde el inicio, surgieron voces que cuestionaron el sistema y buscaron regularlo a través de un sistema de tasas. En Chiloé, los encomenderos, que fueron siempre una minoría, constituyeron una especie de alta nobleza, lo pongo entre comillas, que en realidad no era ni alta ni noble, pero que sí supo instalar la idea de que los indígenas tenían que ser, comillas, naturalmente, tenían que estar naturalmente al servicio de los conquistadores y de sus herederos, tanto biológicos como políticos o como de clase. El racismo y los malos tratos hicieron crisis en 1712, cuando se produjo en la isla de Quinchao, sector Huenao, una rebelión indígena que, si bien fue violentamente sofocada, obligó a las autoridades a restringir el poder de los encomenderos, quienes en gran medida actuaban por cuenta propia en favor de sus intereses particulares exclusivamente. En 1766, Chiloé pasa a depender del virreinato del Perú. Esto es una curiosidad, ¿eh? Chiloé pasó a depender directamente del virreinato del Perú, lo que aceleró el decaimiento del sistema de encomiendas, restañando de paso las heridas entre españoles e indígenas causadas por el viejo sistema
de encomiendas. Recordemos que en Perú la encomienda se había abolido ya en el año 1720, por lo que las nuevas autoridades enviadas de Lima no vieron para nada con buenos ojos la persistencia de la encomienda en Chiloé. Hay que decir de paso que en Chile la encomienda duró hasta el año 1789. Fíjese, en Perú se había eliminado en el año 1720. Entonces, bueno, en el territorio insular de Chiloé, el bando español no estaba conformado solo por encomenderos. El historiador Gabriel Guarda distingue tres estratos sociales en los que se dividía la sociedad colonial española de las islas. En la cúspide, los encomenderos, como no, y escuderos, fíjese, nombra escuderos. Yo trato de imaginarme quiénes serían esas personas, pero personas que me imagino yo como el personaje del Lazarillo de Tormes, ¿eh? Personaje que se creían escudero, pero en Chiloé no había condes, no había nada, digamos, entonces no sé de quién escudero sería, pero bueno, se creían en cierta manera nobles. En segundo término están los que se llamaban los moradores, o sea, gente que moraba, que habitaba, que carecían de feudos, aunque solían tener sirvientes y participaban en el cabildo, o sea, eran personas distinguidas. Tienen sirviente y desempeñan honrosos oficios, dice Gabriel Guarda, incluidos puestos en el cabildo y practican el comercio del lugar. Y están los españoles pobres, que por su manera de vivir más parecen indígenas que españoles. Fíjense que el tercer estrato lo constituyen españoles pobres y mestizos que la nobleza isleña, que no es nobleza, ya lo dijimos, caracteriza como plebe. Es la palabra que se usaba, como plebe. Hoy día existe en México la palabra plebada, plebe, pleba también, pero en esa época era la plebe. ¿M? Que dice, viven, esto es una resolución aprobada por el Cabildo de Castro, ¿ah? Por allá, en algún momento del siglo XVII, dice. Viven como bárbaros entre incultas y espesas montañas sin ningún trato político. No está hablando de los indígenas, está hablando de españoles. ¿Ah? Por efecto de la unión residencial entre esta población española, experimentó un amplio proceso de mestizaje que incluso afectó a algunas familias principales, dice. Guarda se apresura a aclarar, quizás con algo de pudor, Guarda era un monje benedictino, que el mestizaje fue más cultural que biológico, algo bastante dudoso, por cierto, porque los españoles varones llegaban solteros, solos. Así que imaginarán ustedes que las familias crecían rápidamente y yo creo que el mestizaje no era solo cultural, desde luego. Fácil es suponer que este tercer estrato era el grupo más numeroso y que jugó un papel crucial en el interplay, voy a usar una palabra de Antonio Benítez Rojo, en el interplay hispánico-indígena que caracteriza a Chiloé hasta los tiempos actuales. Tampoco los encomenderos se comportaban de la misma manera. Los sacerdotes jesuitas que fueron determinantes en la evangelización e hispanización isleña también fueron encomenderos. ¿Mm? En efecto, el Colegio de la Compañía de Jesús de Castro estaba adscrito al sistema de encomiendas. Gabriel Guarda nota que al momento de la expulsión de los jesuitas en el año 1769, disponía de 141 indios a su servicio. Pero estimo sería un error homologar los encomenderos jesuitas a los encomenderos laicos. La rebelión indígena de 1712 no fue contra los jesuitas, sino contra la clase de encomenderos que habían convertido a los indígenas en verdaderos esclavos. Se comprenderá entonces que si las autoridades coloniales de la época, en nombre del rey, pusieron coto al poder excesivo de los encomenderos, algo que se profundizó años después, luego de que Chiloé pasara a depender del virreinato del Perú, hay motivo suficiente para que los indígenas terminaran sintiendo gratitud por la corona y vieran al rey, no obstante su lejanía, como una figura protectora efectiva hasta 1826,
cuando Chiloé deja de ser territorio español y pasa a ser territorio chileno. Bueno, el hecho es que luego del fin del periodo colonial, las élites blancas, o que se creían blancas, nacionales y o locales, y también quienes siendo de clase alta buscaban parecerse a las élites, o quienes no siendo de clase alta buscaban parecerse a las élites, hicieron del racismo contra los indígenas una práctica aún más acentuada que en el periodo colonial. Es un dato importante. O sea, como detalle, eh, se nos olvida a veces que las leyes de India prevalecieron en la colonia, se respetaban a veces sí, a veces no, pero luego de la independencia las leyes de India desaparecieron completamente. O sea, ni siquiera nada. Tanto que muchos indígenas sintieron que a pesar de todo, vivían mejor bajo la égida de las viejas autoridades coloniales españolas que bajo la conducción de las nuevas autoridades republicanas. El mundo isleño chilote no fue la excepción a la regla, aunque sí hay un importante matiz que no se debe ignorar. Chiloé es un conjunto de islas con una isla madre denominada Isla Grande de Chiloé, que en términos geográficos funciona como un dique de contención del Océano Pacífico, de manera que en su borde oriental se genera un mar interior que en algo recuerda al Mediterráneo y sus islas, aunque con un clima frío y lluvioso. Y en tanto territorio archipelar es un territorio fragmentado, cuyas fronteras son el borde marino, de manera que sus habitantes se ven obligados a compartir un territorio común, que nunca es muy grande, obligados a unir esfuerzos, a tener que dialogar cara a cara unos con otros. Más todavía si se tiene en cuenta las duras condiciones climáticas de las islas que imponen la exigencia de reunirse bajo techo en torno al fuego. Blancos, mestizos e indios terminan intercambiando bienes, saberes, cuerpos en el sentido sexual, en una situación en que el racismo, aunque de efectos reales en cuanto a que la desigualdad y el desprecio por el subalterno no se anulan, de todos modos termina siendo más un asunto de actitud y de discurso que de prácticas de aniquilación violenta y programada del otro. No hubo en Chiloé nada parecido a la pacificación de la Araucanía o a la guerra del desierto, con que los gobiernos de Chile y Argentina respectivamente ocuparon por fuerza militar territorios indígenas continentales. Puede que los encomenderos chilotes efectivamente se hayan sentido miembros de una suerte de aristocracia isleña, pero lo cierto es que de nobleza y de riqueza poco y nada. Sus posesiones eran pequeñas, no había metales preciosos y la escasez de circulante obligaba a todo el mundo a tener que recurrir al trueque de mercancías o de fuerza de trabajo y en consecuencia a la negociación conversada. No hubo en Chiloé espacio para la aparición de oligarquías terratenientes. Nunca ha habido latifundio en las islas, ni tampoco una auténtica burguesía comercial. Las islas y sus recursos se comparten, guste o no, lo cual no quiere decir que las desigualdades hayan dejado de estar activas. De las observaciones de Darwin hay otro punto que vale la pena anotar. Es la imagen de superioridad que la voz enunciativa de Darwin proyecta sobre sí misma, diferenciándose del sujeto chilote atrasado, pobre, aunque hospitalario y a su modo industrioso, ignorante en cualquier caso del saber y la tecnología moderna. En ese momento lo moderno era lo que traían los ingleses ahí en sus propios barcos. Darwin tiene un ojo extremadamente atento a la naturaleza y sus comportamientos y procesos, pero claro, era un naturalista. Obra de hecho como un etnógrafo, una especie de etnógrafo, que siempre se las arregla para dar a entender que en tanto observador posee una conciencia superior, civilizada, por encima de la de esos hombrecillos feos, esos humildes habitantes chilotes, quienes, aunque no todos sean hombrecillos tan feos como los bogadores aludidos por Darwin, van vestidos muy pobremente, descalzos casi todos, carecen, según nuestro naturalista, de artes en el sentido de capacidad y habilidad para hacer algo, que sean comparables a las artes europeas, dice Darwin. Las artes se hallan en un estado rudimentario. Así se pone de manifiesto en el modo de arar, moler trigo y construir los botes.
Reconoce sí que los habitantes isleños no pasan hambre. El mar de entonces proveía gratuitamente la mayor parte de las calorías diarias requeridas, a lo que se sumaba la cría y consumo de aves de corral y unos pocos animales domésticos, además, sobre todo en la isla de Quinchao, de productos obtenidos de la pequeña agricultura de subsistencia. Observa Darwin que uno de los problemas de las islas es la carencia del circulante, que por lo que los habitantes recurren al trueque como una forma de comercio. En este ámbito, Darwin anota un detalle que hay que tener en cuenta. Dice, mientras comíamos, vino a vernos el gobernador. Se refería al gobernador de la localidad de Chacao, que había sido teniente coronel al servicio de España. Y ahora se hallaba, dice, en extrema pobreza. Nos trajo de regalo 2 carneros y aceptó en reciprocidad 2 pañuelos de algodón, algunos objetos de bisutería y un poco de tabaco. Bueno, yo digo, tan extrema pobreza no pudo haber sido la de este gobernador en realidad, pues podía tranquilamente regalar 2 carneros, que para un campesino pobre no es poco. ¿Mm? Y la reciprocidad inglesa que en este episodio consigna Darwin no es en verdad muy recíproca que digamos tampoco, pues cambiar 2 carneros por unos cuantos objetos de escaso valor habla más del débil, sino inexistente sentido del dinero de parte de los chilotes de ese verano de 1835. O dicho de otro modo, el gobernador quizás apreciaba más el valor de uso de la mercancía que su valor de cambio. En todo caso, no hay que olvidar que según Darwin los traía de regalo. Por lo tanto, también podemos pensar que si los traía de regalo, no estaba dispuesto a aceptar un cambio igualitario. ¿Mm? A diferencia de lo que plantea Benítez Rojo, Antonio Benítez Rojo, en su libro La isla que se repite, para el caso del Caribe, la máquina colonial española instalada en el archipiélago de Chiloé no estuvo hecha para la succión de riquezas naturales y de personas y su traslado a Europa. Dice Benítez Rojo, la máquina que Cristóbal Colón armó a martillazos en la española era una suerte de bricolage, algo así como un vacuum cleaner medieval. El plácido flujo de la naturaleza isleña fue interrumpido por la succión de su boca de fierro para ser redistribuido por la tubería transatlántica y depositado en España. Cuando hablo de naturaleza isleña lo hago en términos integrales. Indios con sus artesanías, pepitas de oro y muestras de otros minerales, especímenes autóctonos de la flora y la fauna, y también algunas palabras como tabaco, canoa y hamaca. Hasta ahí la cita de Benítez Rojo. Se podría decir que Chiloé es el reverso de esta descripción. Se trató siempre de una posesión de la corona perdida en los confines de la cristiandad, en un sur desolado y pobre, una especie de avanzada militar fronteriza que limitaba poco menos que con la nada, en realidad con territorios intocados por la civilización occidental de entonces, pero que tuvo una importancia estratégica no menor. Chiloé durante el periodo colonial y hasta la fundación de la ciudad de Punta Arenas en 1848 fue la primera estación de navegantes que venían del Atlántico con el fin de remontar el Pacífico hacia el norte, bordeando la costa occidental del continente americano. En el archipiélago se reparaban las embarcaciones, se abastecían de agua dulce, de alimento, sus tripulaciones descansaban. No por nada Chiloé y también Valdivia estuvieron siempre en la mira de piratas franceses, ingleses u holandeses, por lo que los españoles siempre se vieron obligados a mantener armamento y guarniciones militares prestas a defender esos territorios. Gabriel Guarda informa que justamente por temor a asaltos de piratas y corsarios de países enemigos de España, no hubo encomienda en los alrededores de Castro después de mayo de 1600, fecha en que el corsario holandés Baltasar de Cordes asalta, ocupa y destruye Castro. La ciudad, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, fueron recuperadas unos meses después por tropas españolas al mando del coronel Francisco del Campo. Cordes morirá en la isla de Tidore, Indonesia, ajusticiados por los portugueses
en enero de 1601. La historia se volvería a repetir en junio de 1643, en un nuevo asalto y saqueo de Castro, esta vez por el también corsario holandés Hendrix Brouwer, cuya suerte no fue mejor que la de su antecesor. Muere de enfermedad en agosto de ese mismo año en las cercanías de Valdivia. O sea, el hecho es que Chiloé entró a Occidente por la puerta trasera del Imperio Español. Aunque quizás bien vistas las cosas, nunca entró del todo. Más bien permaneció ahí en los umbrales con un pie en la cultura española y otro en el modo indígena de comprender y habitar las islas. Por su lejanía de los centros metropolitanos coloniales y su pobreza endémica de capital y metales preciosos, Chiloé no ofrecía más beneficio que el de ser punto de recalada y avituallamiento de embarcaciones que venían de Europa y que pasaban por Cuba, Brasil, Virreinato del Plata. Tendrá que pasar tiempo antes de que se monte una máquina colonial extractiva del ciprés y del alerce, las más nobles maderas producidas por los bosques del archipiélago, destinadas primero al virreinato del Perú, ojo con eso, y más tarde, ya en la República, a las élites agrarias del sur de Chile continental. Recordemos que los colonos alemanes o sus descendientes construyeron unas enormes casas de madera, para lo cual compraron, trajeron madera de Chiloé y ocuparon carpinteros chilotes. ¿Mm? Imaginemos esa guarnición española asentada en Castro, o en Ancud, o en Chacao, que eran los centros donde había guarniciones, que con suerte recibía una vez al año lo que se llamaba el Real Situado, que era el Real Situado, barcos con víveres un barco que traía víveres, armas, pólvora, telas y un poco de dinero. La verdad es que la urgencia de sostener la guerra de Arauco prevalecía sobre Chiloé. La corona no enviaba recursos prácticamente a Chiloé. Los recursos se los comía la guerra de Arauco. ¿Mm? Bajo el riesgo constante de que piratas ingleses, franceses o de otras naciones contrarias a España asalten esas remotas posesiones. Obligada a permanecer en una isla cuyo clima se caracteriza por sus implacables lluvias, frío húmedo y salino que cala hasta los huesos, en medio de un enjambre de islas habitadas por indígenas que sí sabían vivir muy bien en esos entornos, sabían proveerse de alimentos, de vivienda, de vestimenta, eran excelentes navegantes de canales y hasta de océano, tanto que, según se dice, algunos llegaron navegando hasta la mismísima Lima, o sea, en realidad hasta el Callao. Los chonos, en particular, eran nómadas del mar, con un muy frágil arraigo terrestre. Otros, los llamados beliche, una variante de los huilliches, de los mapuches de las islas, que se denominan beliche, se arraigaban más en el borde marino, generando un modo de vida dependiente tanto de la tierra como del mar. Un mundo de islas regido por las mareas y las estaciones climáticas, hasta que la máquina colonial convirtió a muchos en esclavos a través de la implementación del sistema de encomiendas, y hasta que la máquina evangelizadora jesuita los volvió a casi todos cristianos, pero unos cristianos que por poco y nada rememoraban el sacrificio, que poco, digamos, rememoraban el sacrificio doloroso de Cristo y que preferían, en cambio, vivir su cristianismo como una fiesta ritual a la vez sagrada y profana en honor a los santos patronos en que lo cristiano y lo pagano se hacen uno. Esclavizar a los nativos fue la norma de los imperios coloniales en América. Solo que en Chiloé no había plantaciones, ni ingenios azucareros, ni metales preciosos. Por lo mismo no hubo mercado de esclavos propiamente tal. Parodiando a Frank Fanon, diríamos que españoles, que eran más bien un grupo humano heterogéneo, e indígenas que eran también agua por todos lados, al que la mano de la corona llegaba apenas, terminaron entremezclando su sangre, sus imágenes, sus relatos, sus modos de hablar, conformando así la comunidad de lo que yo he llamado por ahora los condenados de las islas. Se generó un mestizaje tan cooperativo como tenso, en cuyo proceso los jesuitas fueron una pieza fundamental. Ahí están todavía las monumentales iglesias de madera diseñadas por los jesuitas
y construidas por carpinteros indígenas o mestizos, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Condenados de las islas, cuyo color de piel iba del blanco hispánico, que nunca es muy blanco, al negro indígena, que nunca es muy negro. ¿Mm? En esa paleta de tonos blanco invierno al gris de la morenidad indígena se fue conformando el panorama racial cultural de las islas, que tiene su correlato discursivo narrativo en la conformación de una gran malla de mitos y leyendas en los que ya no resulta viable ni útil, creo yo, intentar separar lo indígena de lo europeo. Lo que sí nos parece claro es que la imaginería chilota mestiza que llega hasta los días de hoy, colmada de religiosidad popular, de mitos, de leyendas, creencias de toda clase que poco y nada tienen que ver con el cristianismo, es el resultado de la confluencia de la soledad y del aislamiento de ambos mundos. Tal confluencia con sus tensiones y coincidencias dio paso a una siempre dudosa afiliación de Chiloé a la actual y moderna República de Chile. Todavía en la memoria larga chilota resuenan las palabras del anónimo indígena citado por Darwin. No sucedía así cuando teníamos un rey. Y esto fue así porque Chiloé fue de una fidelidad ejemplar a la corona española. Sus habitantes, no importa si eran más o menos blancos o más o menos morenos, nunca simpatizaron con la causa independentista. Tanto que para que Chiloé se integrara a la Chile, ya independiente, debió ser invadido y ocupado militarmente por el ejército chileno. Y hasta hoy se recuerda con orgullo haber sido, comillas, el último reducto español. Es un verso que aparece en el himno de Chiloé. ¿Mm? El último reducto español de Sudamérica. Ojo, no de Chile, de Sudamérica. En efecto, las fuerzas expedicionarias chilenas de ocupación llegaron a Chiloé a fines de 1825 y las fuerzas chilotas que habían opuesto tenaz a dos intentos previos de ocupación de la provincia isleña fueron finalmente derrotadas en enero de 1826 en la histórica batalla de Mocupulli, dando paso al Tratado de Tantauco que selló la incorporación de Chiloé a Chile. El archipiélago de Chiloé es pues un territorio que de buena gana hubiera seguido siendo territorio español, situación que por paradójica que parezca hubiera favorecido sobre todo a la población indígena. En varios lugares, dice Darwin, se asombraron los habitantes de ver los botes y esperaban que fueran heraldos de una flota española encargada de conquistar la isla sacándola de la dominación del gobierno patriota de Chile. O sea, los españoles, cuando veían a los ingleses, pensaban que eran los españoles que venían a recuperarlos. En 2026, o sea, en un año más, se cumplirán 2 siglos desde la incorporación forzada de Chiloé a la República de Chile. Y es evidente que aquí hay una herida identitaria que no ha terminado de cicatrizar del todo, que quizás no cicatrice nunca, a pesar de que a primera vista pareciera que el archipiélago de hoy poco o nada se parece a cómo era este territorio hace 200 años. Me voy a saltar eh, una parte importante. Quiero a ver, tengo aquí. Bueno, he hablado, he hablado de mestizaje. ¿No? He hablado de mestizaje. Aunque quizás, digo, no sea este el vocablo que mejor convenga para describir el interplay cultural racial discursivo del Chiloé colonial y moderno. No sé si se podría hablar de periodo postcolonial, tengo duda. Lo que hallamos son superposiciones e interposiciones de práctica, de relatos, de visiones, de sensibilidades. Los chilotes de hoy, por nacimiento o por adopción, son obviamente chilenos y se sienten chilenos, pero me atrevería a decir que primero y antes que nada se sienten chilotes.
es decir, isleños. Una otredad en relación con el Chile continental. Y cuando digo isleños, no me refiero solo a que habiten una isla geográfica, sino que viven la realidad del mundo como si éste fuera una isla. Y no es metáfora, porque después de todo, el planeta entero es una isla en el archipiélago del sistema solar. Y cuando digo que los isleños, y cuando además digo que los isleños de hoy se sienten primero y antes que nada chilotes, no hay que entender esto como un simple sentimiento nacionalista o regionalista, de apego existencial, emocional al territorio y a la historia, a la temporalidad que implica esta memoria. Si bien el apego emocional está ahí, el sentimiento chilhueño, que es una expresión que se usa en las islas, sentimiento chilhueño, viene de chilhué, que es la palabra autóctona para decir Chiloé. El sentimiento chilhueño hay que comprenderlo como la percepción de que el espacio geográfico que sustenta la vida es estrecho, fragmentado, rodeado de agua por todas partes. La tierra firme está allá, en el horizonte, a veces visible, a veces no. Y para llegar a ella hay que navegar, cruzar golfos en ocasiones, un viaje que no garantiza en absoluto la llegada exitosa a buen puerto. Hay en este horizonte viajero una indeterminación ontológica y existencial, que halla su correlato en la constante necesidad de elaborar narrativas que conjuren, eh, aunque sea transitoriamente, las inestabilidades. No por nada, Chiloé dispone de un potencial enorme en materia de mitos y leyendas, como pocas partes de Chile. No obstante su degradación comercial, estos mitos, estas leyendas, siguen siendo una poderosa huella de memoria ancestral. Creo yo que esto no se ha estudiado lo suficiente. El hecho es que la condición isleña es también una condición de aislamiento, a veces en la forma de una abandonada lejanía, como le sucedió al archipiélago prácticamente hasta fines del siglo XX. El gobierno chileno lo mantuvo literalmente abandonado, casi abandonado en realidad. Otras en la forma de una actitud de apartamiento del mundanal ruido continental, de una introspección constante. En un archipiélago como el de Chiloé, la manera más efectiva de sobrevivir es hacer lo que siempre se ha hecho, es decir, ayudarse mutuamente, intercambiar relatos, bienes, fuerza de trabajo, compartir la comida y la casa. Se comprenderá entonces por qué causa tanta perturbación, eso yo lo he constado en terreno, por qué causa tanta perturbación la llegada de forasteros que ven a Chiloé un territorio exclusivamente disponible para el extractivismo de diversa índole, incluyendo el extractivismo estético de los paisajes. Es un punto que yo lo menciono aquí, pero yo creo que merece también una atención bien fuerte. ¿Mm? Hay un extractivismo estético. ¿Mm? Eh, eh, bueno, cuyos efectos apuntan al rompimiento de la malla cultural discursiva archipelar, que no obstante los cambios históricos y societales evidentes, ha demostrado ser más resistente y autopoética de lo que a primera vista parecería a lo largo de ya 200 años, o de casi 500, si se parte de 1567, año de la fundación de Castro por Martín Ruiz de Gamboa. No entendamos entonces mestizaje como síntesis de componentes primarios diferentes en una nueva y homogénea identidad isleña en este caso. Entendamos mestizaje más bien como notación de un vasto proceso de superposiciones e interposiciones que se manifiesta como un cambiante tejido de prácticas y discursos que sí tienen un denominador común, una conciencia insular actuante, con sus virtudes y desastres, con sus cerrazones y aperturas. Por estos días, cuando ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI, la instalación masiva de la industria acuícola en los canales isleños
a partir de 1975, y la más reciente inmigración de gente acomodada de buena parte de los centros metropolitanos nacionales que ha comprado masivamente parcelas de agrado en buena parte del borde costero interior de la Isla Grande y también en la isla de Quinchao, plantean un formidable desafío a esa malla identitaria fundada en esa conciencia insular que sabe que las islas son la casa del ser, ser que está siendo y dejando de ser sin cesar, y no simplemente un lugar de paso, o una fuente de placer turístico, o una despersonalizada fuente de recursos disponibles para una explotación industrial a ultranza, sin miramientos ambientales o culturales. Y ese desafío pasa por la realización de una gran minga, un trabajo cooperativo, eso es una minga, que convoca a isleños y no isleños para reimaginar el Chiloé del siglo XXI y su proyección incluso al siglo XXII, sin perder de vista que la memoria larga de la sociedad archipelar chilota, en la memoria larga, digo, de esta sociedad isleña, las heridas históricas del colonialismo español, con sus complejidades y contradicciones, y las del colonialismo republicano, que ha dejado quizás heridas más sangrantes que el colonialismo español, están aquí en el presente, siguen abiertas. Son heridas que a mi entender siguen abiertas. Podrán estar ocultas, pero no están olvidadas y reclaman un lugar justo en el discurso contemporáneo insular. Condicionan, aunque no nos demos cuenta del todo, en la comprensión y administración de nuestro propio tiempo presente. Tengo mucho más, pero en verdad yo quisiera comentarles algunas eh, fotografías que tengo aquí, a ver si ahí me dice si se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Ya, gracias. Bueno, aquí tenemos el mapa, un mapa más general del archipiélago de Chiloé. Más al sur, aquí no se ve, hay otro archipiélago, que es el de las Huaytecas, ¿sí? Todo el sur de Chile hasta la Patagonia es un gigantesco archipiélago, en realidad. Ese archipiélago de Chiloé es el que está más al norte, que incluye, en el pasado incluía también a las islas que están en esta zona. Calbuco era parte de Chiloé, hoy día pertenece administrativamente a otro territorio, pero en el pasado todo esto era Chiloé. Em, Dentro del archipiélago hay subarchipiélagos, digamos. Aquí están las islas de las Chauques y Butachauques, como pueden dar cuenta ustedes. ¿Mm? Em, y el- aquí está el archipiélago de Quinchao, que es un otro subarchipiélago. Aquí, esta es la isla donde yo nací. Aquí está Curaco de Vélez. Esta es una isla, son varias islas, por supuesto. ¿Mm? Y a ver si, a ver si ahora me... Aquí quise poner la isla de Yingua, porque este es un caso paradigmático que lo ha estudiado muy de cerca un colega estadounidense, un antropólogo, porque esta es una isla muy pequeña, tiene alrededor de 3,5 hectáreas solamente de extensión. Y ha llegado a un punto en que la isla ya no se puede subdividir más. Es decir, eh, los hijos de las familias que viven ahí técnicamente ya no pueden heredar tierras porque no se puede subdividir la tierra. Legalmente ya no se puede hacer, se ha llegado a un tamaño. Y tienen, bueno, tienen dos fuentes de agua que dependen de otras islas para la madera. Es un caso de una isla donde probablemente l- es a lo que vamos a llegar quizás alguna vez a escala planetaria. Digamos. Vamos a estar tan sobrepoblados que vamos a tener necesitar de otro planeta para que nos alimente. Es una idea, digamos, simplemente, pero lo quiero poner porque es un caso particular esta isla, de,
que no es que tengas, digamos, en relación con lo que dispone de extensión, diríamos que está sobrepoblada. Esta es una isla donde hay un grupo de mujeres que hace una artesanía extraordinaria en fibra vegetal. Eh, este es el sector de Changuitá, de la isla donde yo pasé mi infancia. Esta playa era la que yo jugaba, era mi patio. De aquí yo solía vivir. Eh, este es un paisaje vista de lo alto de la isla de Mechuque, para que ustedes se den cuenta. Este es un paisaje normal, habitual de las islas de Chiloé. Cuando no está lloviendo, por supuesto, porque cuando llueve se ve menos. ¿Mm? Pero es un paisaje. Ahí, ustedes se dan cuenta, están los centros de cultivo marino. Están llenos por todos lados. ¿Mm? Eh, la gente viajando hacia su casa. Aquí la gente cuando va al pueblo a comprar, vuelve en lancha hacia su casa. ¿Mm? Eh, todo el mundo, digamos, se ve obligado a ser navegante. Ya lo eran, ¿no? En los tiempos coloniales y prehispánicos, eran navegantes también. El loco del pueblo, el loco de la isla, porque en todas partes hay un loco, por supuesto. Este señor que se dejó fotografiar. La fotografía es mía. Eh, navegación hacia la isla de Cahuach. Ustedes pueden ver, allá está la isla, y luego, bueno, allá hay una isla, y luego están las naves, las lanchas llegando. Entonces, esto es para una, una fiesta religiosa que se hace, en este caso, en verano. ¿Mm? Aquí está la iglesia de Cahuach y, y la procesión, la procesión, ¿cierto? Y este es el Jesús Nazareno, que lo sacan en andas. Músicos tocando un pasacalle en la fiesta de Cahuach. A ver si podemos escuchar un poquito la música. No se escucha. Eh, Sergio, yo hoy justo tenía ese mismo problema. Vos, ¿cómo Sí, es? Yo creo que tiene que cerrar ahora la un presentación momento. Voy a y ver otra vez cuando la prendes hay un pequeño, Cristina, ¿vos podrías un explicar clic, mejor? hay Sí, un, Hay un tengo que, pequeño... sí, voy a avanzar. Ok, bueno. No se si preocupe. seguro no Eh, la quieres, seguro no quieres compartir la música. sí, pero después yo le puedo enviar la completa. Ok, porque La si música. no lo hacemos como dice Claudia, ¿eh? Sí. No, pero no es solamente para tener una idea Ujú. nomás. Aquí, bueno, aquí la, la luz, el fuego, la gente prendiendo velas en la iglesia de la isla de Cahuach. Eh, vean los rostros. Estos son los descendientes de los indígenas isleños de ahora. No son de hace 10, no son de ahora. Entonces, rostros de gente que ve en el Nazareno de Cahuach un guardián contra el mal que los protege. ¿Mm? Es un paisaje, lo quise poner porque esto es muy, muy de la isla, muy de la gente que vive en el borde mar. ¿Mm? Vive con su embarcación, que es su medio de transporte, ahí bajo la casa. Estos son los famosos palafitos, se llama. Aquí tenemos la villa de Mechuque. Ustedes se pueden dar cuenta con palafitos aquí. Hay un río este es un río, pero el mar sube. Cuando la marea está alta, el mar sube y las embarcaciones pueden llegar hasta las casas mismas, del mismo modo como si fuera un vehículo que llega a estacionarse frente a la puerta, lo hacen con embarcaciones. ¿Mm? Eh, eso es la villa de Tenaún, que está en la Isla Grande,
Y esa es la iglesia, la misma iglesia que se ve allá en pequeñito, aquí se ve en grande. Es una iglesia muy bonita, los colores. Em, Este es el interior de la iglesia de Achao, construida por los jesuitas. Comenzó a ser construida en 1730. Hoy día está restaurada, por supuesto, pero se mantiene en lo fundamental, todo lo que se construyó en su momento. ¿Mm? Son de 3 naves, es con una estética barroca. ¿Mm? Y bueno, la bahía de Curaco de Vélez en un atardecer de verano, se pueden dar cuenta. Estos son los paisajes normales, habituales de las islas. Em, la cocina, que en el caso de la vida isleña es fundamental. La cocina es fundamental. La vida se hace en torno a la cocina. ¿Mm? Es la parte estratégica de la casa. No solo para cocinar alimentos, no solo, sino para hacer vida en el exacto sentido del pueblo, del término. Eh, una niñita, digamos, ella es de Curaco de Vélez, de origen indígena naturalmente, eh, con un verso de Rosa Betty Muñoz. Aquí tenemos otro niño de otra isla que está contemplando el mar. Me recuerda mucho porque yo hacía mucho eso de niño, mucho. ¿Mm? Los niños isleños viven en 2 dimensiones, digamos, en la tierra donde están y en la otra dimensión hasta donde sus ojos llegan, que siempre es lejos. ¿Mm? Eh, eh, Más niños durmiendo, en este caso en una embarcación. Y finalmente, digamos, esta foto de 2 mujeres y un bebé, que representa, diría yo, un poco también el tiempo presente de cómo los mundos indígenas y mestizos en Chiloé se hacen uno. ¿Mm? Eh, yo quedaría hasta aquí, a no ser que se quisiera conversar un poco más. Yo aquí tenía otros pasajes más que no quiero leer para no aburrirle. Tengo mucho material en realidad, tengo como aquí 50 páginas escritas, así que yo he hecho así una suerte de, de selección un poco azarosa. eh, Solo quizás para cerrar esto, diría yo que lo que yo he llamado aquí un pensamiento de islas, en realidad, eh, la palabra pensamiento bien podría ser ocupada por la palabra sentimiento, o por la palabra poética, o por evocación, o por todos ellos a la vez. ¿Mm? En cualquier caso, la fórmula, o sea, la frase, pensamiento de islas, la veo como una fórmula expresiva que alude a un intento preliminar de hallar y seguir el hilo de Ariadna para no perderse en el laberinto de los discursos y las significaciones. ¿Mm? O sea, he puesto la geografía de un archipiélago real como el pilar fundamental que soporta y alimenta una poderosa propensión por escarmenar los discursos con los que la realidad se manifiesta en la forma de cadenas de signos organizadores de sentido o de sinsentido. Es decir, la pretensión mía es un poco también pensar cuáles son los problemas que tenemos a la hora de pensar nosotros como habitantes de lugares determinados, en este caso de islas, y las exigencias que nos impone este hecho en el lenguaje que nosotros podemos eventualmente construir, si es que conseguimos construir uno. Eh, Muchas gracias. Miles de gracias, Sergio. Y bueno, yo creo que hay muchísimo material, no solamente para presentar o para elaborar, sino también para preguntar. Así que abrimos la discusión, como siempre, y supongo que habrá comentarios, preguntas. Sí, Javier, por favor. Hola, y disculpen haberme conectado tarde, pero tenía problemas con la internet. Sí, usted decía, profesor Sergio, hola, ¿cómo está? Que usted considera que el tema mitológico, que es el tema que más me apasiona
en conjunto con la literatura y la historia de Chiloé, pero la mitología es algo que uno nunca termina de encontrar seres y entidades que usted dice que desde un punto de vista, podríamos decir, ontológico o etnográfico, falta investigar. ¿Qué pistas tiene usted como para enfocar esas investigaciones? Porque se ha escrito bastante, principalmente en los últimos años, sobre los brujos, que es el tema que a mí me interesa. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo como, como una tarea por hacer, ¿verdad? Hay bastantes estudios efectivamente que describen, cuentan. Hay textos más antiguos, modernos. Hay un gran trabajo de Sonia Montesinos sobre mitos, creencias, supersticiones en Chile, un libro enorme, enorme. Es una especie de enciclopedia que la gente interesada en esos temas lo podría revisar. Y ahí está incluido también Chiloé en muchos aspectos. Hay trabajos más antiguos, incluso tengo uno de Bernardo Quintana, me parece, del año 1972, que hace un buen trabajo también sobre mitos, leyendas, describe los distintos personajes que conforman. No quiero entrar en la descripción de los personajes porque es para una conversación en torno al fuego con un mate o con un vino. ¿M? Eh, eh, es largo. Pero yo creo que falta un trabajo fuerte de interpretación, de tratar de entender por qué este tipo de cosas, primero, por qué sucedió, por qué se creó, por qué subsiste hasta los días de hoy. Porque a pesar de toda la modernidad, a pesar de la internet, a pesar de la globalización, Chiloé sigue siendo un lugar donde los mitos y leyendas tienen una carta de ciudadanía como en pocos lugares de Chile, tal vez con la excepción de Isla de Pascua o- no porque no haya mitos en otros lados, si los hay, pero lo que le llama la atención de Chiloé es Mm. que sean muchos, variados. Entonces, yo creo que aquí hay no sé, creo yo que detrás de esto que puede parecer pintoresco, que a menudo lo muestran como algo pintoresco exclusivamente, está la necesidad de encontrar una especie de sistema imaginario que permita, que permita comprender la vida de las islas y comprender también los riesgos, las dificultades que es vivir ahí. ¿M? Eh, lo de los brujos, claro, hay mucho de fantasía probablemente. Uno puede decir, los brujos, esta idea de que se pueden convertir en animales, se pueden transformar, que pueden volar, que hacen pacto con el demonio, algunos, que algunos tiran males, que otros no, que están organizados en una especie de consejo mayor que se llama mayoría, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que se pueden decir, pero yo sospecho que detrás de eso, de toda esa fantasía creada y recreada, también está la necesidad de elaborar sujetos autónomos, ¿m? Autónomos que son capaces de, de tomar el destino histórico en sus manos. O sea, el poder de los brujos es una forma metafórica, creo yo, también de decir que hasta los más humildes habitantes pues, tienen un poder, y es un poder que viene de fuentes que el europeo a veces del racionalismo. Y aquí no hay que aplicar la lógica al racionalismo. Es otra actitud la que hay que tener. Y esa otra actitud es la que me gustaría a mí escarmenar hasta donde me alcance el conocimiento. Yo mismo, me consta que Javier tiene una novela, justamente, es el Misterio, y yo mismo he usado para mi propia literatura creativa, digamos, mucho de la mitología, pero leída como una simbología eh, metafísica, más que como un relato simplemente de supersticiones. Es lo que podría decir hasta el momento. Muy bien, Sergio, muy interesante la respuesta. Aquí hay otra pregunta de Elsa. Hola Sergio, primero gracias por la charla.
me encantó y yo tengo una pregunta hacia la cuestión de los movimientos de migraciones, tal vez, porque yo también provengo de una zona con muchas islas, soy de la zona continental, pero conozco mucha gente de las islas y son islas mucho más pequeñas, creo, en general, pero una problemática bastante grande es que las islas tienen un espacio muy limitado, ¿no? Por eso es una zona muy turística y lo que está pasando es que las personas de las islas van saliendo, como se van y yo quería preguntar si ves em, si una situación tal vez similar que como el turismo em, tiene el efecto que las personas que realmente viven en las islas se van a la zona continental o lo que está pasando tal vez. Bueno, primero decir ya en el periodo siglo XIX, desde la fundación de Punta Arenas, o sea, desde mediados del siglo XIX, Chiloé, el archipiélago fue un territorio de gente que emigraba, es decir, salían de la isla. Mucho, 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 mucho. Muchos habitantes de Chiloé se fueron a la Patagonia chilena o Argentina o a otros lugares del mundo, el norte de Chile, centro y norte de Chile también. Eh, Como un dato, hay que decir que, no obstante, siendo las familias muy numerosas, hasta la década del 60, 70, digamos, las familias eran muy numerosas. Cada familia solía tener por lo menos 6 hijos, y de ahí hacia arriba algunos. Y aún así, prácticamente por todo el siglo XX, la población de Chiloé no creció. Es decir, prácticamente más de la mitad de la gente que nacía se iba. O sea, yo siempre digo como dato, por el lado de mi padre fueron 9 hermanos y solo en Chiloé quedaron 3. Y por el lado de mi madre fueron 5 hermanos y solo quedó mi madre en Chiloé. Todos los demás se iban. Y eso vale para mucha gente más. Entonces, por eso que Punta Arenas, Magallanes, Ushuaia, Río Gallego, está llena de chilotes o de descendientes de chilotes. Llenísima, completo. Sí. Eso por un lado. Pero ese movimiento migratorio se detuvo hacia década del 70 por varias razones, que no es el caso de explicar aquí, entre otras por las malas condiciones políticas y económicas de Argentina, digamos que ya dejó de ser un lugar que permitiera que valiera la pena ir a trabajar. ¿M? Eh, en parte también por eso, en parte por la llegada de la industria acuícola que retuvo a muchos trabajadores dentro de la propia isla. Pero de un tiempo a esta parte, Chiloé ha sido, entre comillas, descubierta por personas que ven en la isla la posibilidad de tener parcelas de agrado, unas casas gigantes, hermosas, parecen esos barrios acomodados de los Estados Unidos, ¿cierto? Con esa forma de construir casas con vinyl siding, así a la manera, al estilo canadiense. eh, y eso, claro, eso es un problema que está ocurriendo ahora, en que no sabemos en qué va a ocurrir, en qué se va a detener. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque también ha habido una emigración intraisleña campo-ciudad. Y muchos campos han quedado eh, deshabitados o habitados solo por la generación mayor, por los abuelos, por los padres mayores, que ya no pueden por razones obvias, dedicarse al mantenimiento de la agricultura. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que terminan vendiendo sus campos o vendiéndolos total o parcialmente. ¿Y quiénes les compran? Gente que tiene recursos suficientes para pagar al contado, ¿sí? Al contado. ¿Y cuánto cobra? Aquí está. Yo he tenido, Eduardo Roja, por ejemplo, arquitecto de Castro, me contaba de que había gente que llega, dice, bueno, yo le compro 1 hectárea, ¿cuánto me cobra? Voy a poner una cifra cualquiera, 20 millones. Aquí tiene 30. Ya, así, ya. Entonces, claro, ¿cómo detener eso? Ujú. Eh, Imposible en este rato. ¿M? Pero es posible
es posible que la identidad y la conciencia insular de todos modos se siga manteniendo. Y en ese terreno, la memoria, la discursividad, Son necesarios. la literatura, la música, las formas de vida, las formas de alimentación no han variado tanto, a pesar de todo, no han variado tanto. Y yo creo que aquí hay un hilo conductor poderoso que puede originar la continuidad de la identidad, de la conciencia insular, le llamo más que la identidad, de la conciencia insular, la continuidad. Porque después de todo, eh, ha logrado mantenerse por más de 200 años Ujú. y en condiciones sumamente difíciles. Entonces, bueno, ¿por qué no ahora que las condiciones, si bien son difíciles, son menos difíciles de lo que era hace 100 años? ¿Mm? Yo aquí no leí un pasaje del poeta y ensayista Darío Cavada, que en el año 1926, por ejemplo, describía la vida económica de una indígena, de una mujer indígena, donde la vida era durísima, durísima, muy dura. Y bueno, las cosas hoy día no son, afortunadamente no son iguales, es mucho mejor. Pero hay aquí una situación que, que uno dice, bueno, uno no sabe lo que puede aparecer cuando se producen situaciones de conflicto. Hablaba yo con un colega de la Universidad de los Lagos que trabaja en Castro y él hizo un estudio de una especie de levantamiento civil que hubo en el año 2016. Hubo una suerte de huelga, paro, paro territorial en las islas de Chiloé por una serie de dificultades económico-políticas con el centro del país y los habitantes de las islas se tomaron en la isla, literalmente cortaron las carreteras, cortaron los puentes, aislaron Chiloé completamente del resto del país y eso duró varios días con tomas de carreteras, una cosa muy, muy, muy fuerte. eh, y él me contaba de que hizo entrevistas en terreno de la gente que participaba en ese tipo de manifestaciones y me decía, era como, como asomarse a un punto de visión donde la historia entera de Chiloé aparecía. Entonces uno no se imaginaba de gente común y corriente, que no tiene necesariamente formación histórica, que no tiene necesariamente el conocimiento erudito de haber estudiado, haber leído historia colonial o nada de eso. Y sin embargo, el reclamo del abandono de Chiloé se remontaba a los tiempos coloniales. Es decir, lo que por ahí se ha llamado la herida colonial está viva, está ahí, está ahí. Muy bien, muchas gracias Sergio por esta respuesta tan elaborada y que creo que ayuda en estas reflexiones que vos dijiste que comenzás a hacer con este tema. ¿Habría lugar para una pregunta más? Si no fuese, a ver, David, bien. Sí, hola Sergio, gracias por tu presentación, súper inspiradora como siempre. Y bueno, nuevamente estás planteando temas que creo yo que obedecen también a esa complejidad que tú la definiste en una parte de tu presentación como yo quiero abordar este punto fundamental que es esa indeterminación ontológica de la cual tú hablaste, de este pensamiento de isla, si lo vemos desde la perspectiva de la isla de Chiloé o en general de un pensamiento que tiene lo limítrofe enfrente. Pero me pregunto yo también si no es parte también de cierta identidad, de una construcción distinta, de un imaginario distinto de país que existe en la parte sur de Chile. Eh, Tú sabes que Patagonia tiene incluso su propia bandera, Patagonia tiene sus propios códigos que coinciden en poco
con lo que se dicta desde la capital. Y nosotros vivimos también en función de lo capital. Es decir, está bien los dos procesos coloniales, pero siento que desde lo que tú planteaste en una perspectiva de, sobre todo tú dijiste, soñar o imaginar ese Chiloé desde el mañana, si la pregunta no podríamos ampliarla y sacarla de los límites de la isla, porque siento yo que en el sur de Chile, sobre todo, ese imaginario ha estado siempre ha venido como comida masticada desde el norte. Eh, no sé si se entiende lo que te quiero plantear. Sí, 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 entiendo. Yo espero que sí, pues, o sea, al final, en lo personal, la idea mía es partir de Chiloé para pensar más allá de Chiloé. Esa es la idea, no es simplemente dedicarme a describir las islas simplemente, digamos, que es un trabajo que hay que hacerlo, pero no eso, eso. Pero yo creo que a ver, América Latina es un continente desigual, diferenciado, fragmentado por el lado que se le mire. Porque claro, se formaron los países y los países en su momento hicieron un enorme esfuerzo a partir de sus estructuras estatales para homogeneizar sus respectivos espacios nacionales. ¿Mm? Eh, Eso, y lo hicieron a veces a punta de pistola, a punta de fusil, como ocurrió con la guerra del desierto, por ejemplo. Eh, eh, a veces lo hicieron con el Estado a través de la policía, del ejército, de la educación, de la instrucción primaria obligatoria, por ejemplo, que sirvió, es verdad, para sacar a la gente del analfabetismo, pero al mismo tiempo también para inculcar ciertas matrices simbólicas nacionales. ¿Mm? Eh, pero los estados nacionales finalmente fueron construcciones sobre todo de ciertas élites metropolitanas, locales. Eh, en el caso chileno, el Chile central de Santiago y asociado a los territorios hacendales relativamente cercanos, o hasta cierto punto cercanos de la capital, fueron el modelo de identidad nacional primero. Pero, pero claro, las identidades están llenas de interposiciones y superposiciones, como digo yo. Los Mm, países son un gran, no sé, como una suerte de, de un conjunto de cosas que se juntan ahí y que más o menos hacen sistema en algunas ocasiones y en otras no. Entonces, claro, en el caso de Chiloé, que se integra tardíamente, más tardíamente que el resto del país, y que se integra a través de una guerra que pierde, que eso también es importante decirlo. No es que simplemente dijeran, bueno, ya vamos a hacernos chilenos y se acabó. No, dieron batalla muy brava, muy dura, antes de poder integrarse obligadamente a Chile. Pero claro, el Estado chileno tampoco hizo demasiado por chilenizar Chiloé, digamos, de una manera rápida y efectiva. Sí, hizo algunas cosas, tampoco el abandono fue absoluto. Pero eso también dio espacio a que la gente de Chilota tenga que, por su propia cuenta, sobrevivir, como sea, y ahora sin la imagen protectora del rey. Porque hasta 1826, hasta enero de 1826, el rey estaba allá, funcionaba como una especie de padre que llegó, nunca vio, nunca estuvo en Chiloé, ¿verdad? Esa imagen simbólica estaba ahí, operaba. Y luego mm, se quedan sin un rey y se pasa a Chile, digamos, pero ¿quién sustituye al rey? A juzgar por el testimonio recogido por Darwin. 10 años después, la gente lo que esperaba era que llegaran los españoles nuevamente a ocupar las islas. O sea, mm, volvieran a ser territorio español. Porque eso es un punto que también hay que considerar. O sea,
Los chilotes en el año 1820 no se consideraban colonia de España, se consideraban territorio español. Ujú. Sí, así de simple. ¿Ah? Así era. Eh, entonces, claro, pero yo creo que ya, las cosas son así, digamos, la historia ocurrió como ocurrió y hoy día tenemos que pensar, bueno, pensar que si hubo algún momento en que parecía legítimo imponer una única imagen identitaria que permeara toda la nación y generara una suerte de imagen galvanizada del país, en desmedro de otras formas más locales. Bueno, hoy día estamos en un momento de la historia en que nos parece que es mucho más legítimo valorar la diferencia, valorar las los cruces, los entrecruces, porque ahí también se produce un enriquecimiento del sentido, un enriquecimiento de la memoria. No se trata de que Chiloé deje de ser Chile, digamos, que la Patagonia chilena deje de ser Chile, a menos que Chile, digamos, se derrumbara completamente como país, probablemente sí, pero mientras exista, no hay ánimo de querer formar un país aparte, ¿no? Pero sí hay una conciencia fuerte de que hay una suerte de diferencia identitaria, una suerte de memoria diferente que se tiene que respetar, que no es cuestión simplemente de pasar por encima de ella. Eso sí. Y yo Claro. creo que eso se podría extender probablemente esta misma situación a muchos otros territorios periféricos de América, Latinoamérica, en que ni la colonia ibérica, española o portuguesa, ni la república llegó con la misma fuerza, ni con los mismos intereses, ni con las mismas pretensiones a todos los lugares. Entonces hemos ido convirtiéndonos en latinoamericanos a distintos ritmos, de distintas maneras, con lo que cada uno ha ido tomando del lugar donde le tocó nacer. Claro, claro, y en ese sentido, ahí Chiloé tiene toda una matriz simbólico-cultural propia, que de una u otra forma queda a la sombra del proyecto nacional y queda tapada. O sea, en definitiva, es algo que siempre estuvo ahí, pero que se ha mantenido. Eh, Javier trabajó ese tema de las leyendas, tú ya lo mencionaste. Ahora que veo Gustavo y el proyecto, me pregunto entonces, bueno, de quién es la casa? ¿Quiénes son los dueños de la casa? Es eso, o sea, a veces esa identidad tan unificada, universal, que se estableció en un momento de la República, se estableció a hierro, a fuerza, en estos momentos comienzan a hacer agua, pero sí en ese sentido entiendo el proyecto que tú tienes, que Chiloé plantea que tiene una matriz simbólico-cultural propia, que da para un proyecto identitario distinto. Mm. Sí. Sergio, me ha parecido muy interesante esto último que señalabas de esta construcción a diferentes ritmos de la identidad y cómo habría que revisar en distintos lugares, porque esta cuestión que planteaba David recién, la homogeneización, cuando en realidad si hay diferentes ritmos se podría plantear que hay una heterogeneidad en la construcción identitaria. Así que creo que tienes por delante un lindo proyecto reflexivo y que seguramente cuando tengas más avanzadas todas esas reflexiones, eh, nos compartirás en alguna otra presentación. Así que eh, de más está agradecerte esta presentación que nos ha dejado pensando, que nos ha llevado a reflexionar, así que muchísimas gracias y en cuanto tengas esos avances, por favor, hacénoslo saber, ¿sí? Muchas Eh, gracias. Muchas sí. gracias, Claudia. Y les Y pregunto si no hay ya tiempo, estamos casi en el límite de tiempo, si hubiese alguna otra pregunta cortita y si no, nos despedimos aquí. Sabemos que Claudia ha tenido problemas con la internet, me acaba de comunicar por WhatsApp y no se ha podido contactar nuevamente. Así que si no hay más preguntas, cerraríamos aquí y los esperamos en la próxima edición del ciclo de conferencias 2025 del Arcoso. yo quiero agradecer a todos los presentes la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias y ya nos encontraremos
presencialmente en alguna parte del mundo. Ojalá en alguna isla, En alguna isla. Ahí estaremos. en alguna isla. Adiós. Adiós. Adiós, Chao. gracias, profesor. Chao. Gracias a ustedes.